Mi nieto corrió asustado y me susurró mientras yo me disponía a salir hacia la oficina. «Abuela, no te subas al auto, es muy peligroso». Me sorprendí y pregunté por qué. Él susurró: «Dicen que tu auto va a explotar porque mi madre dio la orden». Intenté mantener la calma cuando de pronto mi nuera apareció. «Me alegra que estés aquí. Si estás viendo este video, dale like, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde escuchas mi historia de venganza. Quiero saber hasta dónde ha llegado». Bajé las escaleras. Los peldaños de madera crujían suavemente bajo mis tacones familiares. El aroma del café recién hecho de Mariana, mi nuera, llenaba el comedor, mezclándose con la luz de la mañana que se filtraba por la ventana. Carlos, mi hijo, estaba sentado a la mesa, con los ojos clavados en la tableta, hojeando titulares de noticias. Levantó la vista y me sonrió con esa calidez que siempre me derretía el corazón. «Hola, mamá, ¿por qué te levantaste tan temprano hoy?», dijo con su voz grave y familiar. Le devolví la sonrisa. En la esquina del cuarto, Emilio, mi nieto, estaba sentado en el suelo, construyendo cuidadosamente una torre de legos. El niño apenas tiene 7 años, pero a veces siento que es más maduro de lo que parece. Hoy estaba extrañamente callado, sin su típico parloteo. Solo se concentraba en las piezas de colores. Pensé que probablemente estaba absorto en su juego. Bebí rápidamente el vaso de jugo de naranja sobre la mesa. El sabor dulce y ácido de siempre me despejó un poco. Mi bolso de cuero marrón ya estaba en la silla. Lo tomé y revisé que no me faltara nada. Me acerqué a besar la frente de Carlos, como cada mañana. Luego acaricié el cabello suave de Emilio, lo que me hizo sonreír. «La abuela se va al trabajo. Que te vaya bien en la escuela», le dije con voz suave. Emilio levantó la mirada, sus grandes ojos me observaron sin responder. Solo asintió levemente. Al llegar a la puerta, tomé las llaves del coche y presioné el botón para abrirlo. El Mercedes negro en el garaje parpadeó, como si me esperara. Respiré hondo, preparándome para un largo día. Pero justo entonces, escuché pasos apresurados detrás de mí. Emilio, con sus pequeñas piernas, corrió hacia mí y se aferró con fuerza al borde de mi saco. Me sobresalté y casi dejé caer las llaves. Su rostro estaba pálido, los ojos muy abiertos, llenos de un miedo que nunca había visto en un niño. Miró rápidamente hacia el comedor, donde Mariana seguía ordenando, y luego se acercó a mi oído, su voz temblorosa, apenas un susurro. «Abuela, no subas al coche, es muy peligroso». Sentí que el corazón se detenía por un instante. Me agaché hasta quedar a la altura de sus ojos, intentando mantener la calma, aunque por dentro todo temblaba. «¿Qué pasa, cariño?» «¿Qué ocurre, Emilio?», pregunté sujetándole suavemente los hombros. El niño volvió a mirar alrededor, como temiendo que alguien lo oyera. Luego se acercó más, y su voz fue tan baja que tuve que esforzarme para escucharla. «Dicen que el coche de la abuela va a explotar, porque mamá lo ordenó». Las palabras de Emilio me atravesaron como un cuchillo. La sangre se me heló. ¿Mariana? ¿Mi nuera? ¿La mujer a la que siempre consideré una hija, la que había estado junto a mi familia tantos años? Traté de mantener el rostro sereno, acaricié el cabello del niño, pero mi mente daba vueltas. ¿Cómo podía un niño de 7 años decir algo así? ¿Era solo imaginación? ¿O algo realmente estaba ocurriendo? En ese momento Mariana salió del comedor con mi bolso para la laptop en la mano. Sonrió, una sonrisa radiante, perfecta, como siempre. «Mamá, olvidó esto. Ya le cargué la batería. Maneje con cuidado», dijo con dulzura, como si nada pasara. Pero no pude evitar notar algo en su mirada, algo indefinible. Carlos también salió del comedor y añadió desde atrás: «Eso, mamá. Estos días el nuevo proyecto está pesado, cuídese». Su voz sonaba tan cariñosa como siempre, pero hoy me pareció distante, como si estuviera fuera de mi propia familia, mirando un cuadro que ya no era el mismo. Forcé una sonrisa y tomé la bolsa de manos de Mariana. «Gracias, hija», dije, tratando de sonar lo más natural posible. «Pero hoy me duele un poco la cabeza. Creo que tomaré un taxi al trabajo para estar más tranquila». Apenas terminé de hablar, noté cómo Mariana levantó ligeramente una ceja.
Fue solo un instante, pero suficiente para que me diera cuenta. ¿Por qué, mamá? Si quiere, la llevo yo. Ofreció con su tono dulce de siempre, aunque percibí una ligera incomodidad. No hace falta, prefiero ir sola, respondí rápido, haciendo un gesto con la mano. Mariana asintió, aún con una sonrisa en el rostro, pero vi ese brillo de decepción en sus ojos que desapareció enseguida. Fue tan fugaz que cualquiera podría haberlo pasado por alto. Pero ahora, después de la advertencia de Emilio, cada gesto suyo me parecía sospechoso. Me giré hacia Emilio y tomé su pequeña mano fría. De paso llevo a Emilio a la escuela. Así los dos pasamos un rato juntos, dije, intentando sonar alegre, aunque por dentro todo era un torbellino. No esperé la reacción de Mariana. Simplemente tomé la mano del niño y salí directo hacia la puerta. Emilio me apretó con fuerza, como si temiera que me desvaneciera. Sentí el leve temblor en sus dedos, y aquello me partió el alma. Wei Liang, el portero, al verme salir se apresuró a abrir el pesado portón de hierro. Se inclinó para saludar, pero evitó mirarme a los ojos. Ese pequeño detalle me puso aún más nerviosa. Wei Liang trabajaba para mi familia desde hacía 2 años, desde que Mariana lo había recomendado. Ella decía que era honesto y trabajador, pero ahora me preguntaba si no había confiado demasiado en sus palabras. Saqué mi teléfono y abrí la aplicación para pedir un taxi. La pantalla indicó que llegaría en 3 minutos. Mientras esperaba, abracé fuerte a Emilio, sintiendo mi corazón golpear con fuerza dentro del pecho. El niño se acurrucó contra mí sin decir nada, pero sus ojos reflejaban puro miedo. Le acaricié el cabello, intentando calmarlo. No pasa nada, hijo. Estoy aquí contigo, aunque en realidad trataba de calmarme a mí misma. Un taxi blanco se detuvo frente a la casa. Abrí la puerta trasera, ayudé a Emilio a subir y enseguida entré yo también. Mantuve su mano entre las mías, como si soltarla fuera a perder el último punto de apoyo. Le di al conductor la dirección de la escuela, con la voz un poco temblorosa pero intentando mantener la calma. Luego mencioné la dirección de mi trabajo, aunque ya había decidido no ir. Cuando el coche comenzó a moverse, alejándose de la zona residencial con sus árboles alineados, solté un suspiro de alivio. Pero esa sensación era tan frágil como un cristal a punto de romperse. Miré a Emilio. Estaba encogido en su asiento, con las manos entrelazadas. Sus ojos todavía mostraban miedo, pero también una chispa de confianza al mirarme. Le sonreí, buscando aliviar la tensión. Emilio, le dije en voz baja, casi un susurro, ¿puedes contarme qué fue exactamente lo que escuchaste? Cuéntame todo con detalle, quiero entender bien lo que pasó. El niño asintió, pero noté que apretaba los labios, como si estuviera luchando por reunir el valor suficiente. Después de un momento, respiró hondo y empezó a hablar, con la voz todavía temblorosa. Esta mañana, me desperté temprano cuando todos aún dormían. Salí al jardín a jugar con mis robots de juguete, en el rincón cerca del rosal, donde el señor Wei Liang suele hacer guardia. Se detuvo y me miró, como para asegurarse de que yo lo escuchaba. Asentí para animarlo, sin soltarle la mano. Construí una especie de base secreta detrás de los rosales, continuó Emilio, cada vez más bajo. Y entonces escuché al señor Wei Liang hablando por teléfono. Hablaba en chino, en voz muy baja, como si no quisiera que nadie lo oyera. Sentí curiosidad, así que me acerqué despacito. Sus ojos se abrieron de par en par, como si reviviera ese momento. Escuché algunas frases, no muy claras, pero oí que decía, «La señora está a punto de salir, luego solo tiene que subir al coche y va a explotar». También lo oí mencionar a mamá. Dijo que todo era según sus órdenes. Las palabras de Emilio me atravesaron el corazón como agujas. Sentí que la respiración se me volvía pesada, pero intenté mantener el rostro sereno para no asustarlo más. ¿Estás seguro de que no escuchaste mal? Le pregunté con suavidad pero con firmeza. Necesitaba estar segura. Necesitaba saber que no era una fantasía infantil. Emilio asintió con fuerza, con una determinación poco común en un niño de 7 años. No me equivoqué, dijo con voz segura. El abuelo me enseñó esas palabras. La señora es Lao Ban Niang
y explotar es bao ya. El señor Wei Liang dijo exactamente eso, lo recuerdo muy bien. Al escucharlo, un escalofrío me recorrió la espalda. Los recuerdos de Ernesto, mi esposo, regresaron como una ola. Las tardes en que se sentaba en el porche, enseñándole pacientemente a Emilio palabras en chino, con esa voz cálida y cariñosa. Decía que era el idioma del futuro, pero yo sabía que solo quería pasar más tiempo con su nieto. Esos recuerdos ahora eran como una cuchilla, dulces y dolorosos a la vez. Miré a Emilio tratando de contener el pánico que crecía dentro de mí. Wei Liang, el guardia que Mariana había recomendado hace 2 años, siempre había sido descrito por ella como honesto y trabajador. Yo le creí en la sinceridad de su mirada cuando hablaba de él, pero ahora me preguntaba si todo había sido una puesta en escena. Mariana, la joven a la que había considerado una hija, con quien había construido los grandes planes para Maderas Álvarez, ¿sería capaz de tramar algo tan atroz? El taxi avanzaba por las calles conocidas de Querétaro, mientras la luz del sol se filtraba por la ventana, formando destellos danzantes. Pero yo ya no tenía cabeza para mirar el paisaje. Mi mente giraba entre cientos de preguntas. ¿Por qué? ¿Qué razón tendría Mariana para hacer algo así? ¿Dinero, poder o algún rencor que nunca supe ver? ¿Y Emilio? ¿Por qué mi pequeño nieto tuvo que presenciar algo tan terrible? El coche se detuvo frente a la escuela primaria. Pagué al conductor y le pedí que esperara un momento. Tomé la mano de Emilio y lo ayudé a bajar. Luego lo abracé con fuerza. Su cuerpecito temblaba en mis brazos y sentí que el corazón se me oprimía. Emilio, susurré, eres el héroe de tu abuela. Escúchame bien, lo que pasó hoy no se lo puedes contar a nadie, ni siquiera a tu papá. ¿Entendido? Deja que yo me encargue. Dije esas palabras, pero por dentro sabía que estaba al borde de un abismo. ¿Cómo podría proteger a mi nieto, proteger a mi familia, cuando eran justamente los más cercanos quienes estaban tendiendo la trampa? Emilio asintió repetidamente, sus ojos brillando con una confianza absoluta. Lo vi entrar al patio de la escuela, su pequeña figura perdiéndose entre los estudiantes que reían y charlaban, pero para mí esa imagen ya no tenía la inocencia de antes. El niño cargaba con un peso demasiado grande y eso me desgarraba por dentro. Regresé al taxi y cerré la puerta de golpe, sintiendo que acababa de cerrar una puerta hacia una falsa sensación de seguridad. Señor, por favor, dije, con la voz de pronto fría, dé la vuelta, volvamos a la dirección anterior. No vamos a la empresa de madera. El conductor asintió sin decir una palabra y el coche comenzó a girar. El taxi avanzaba suavemente por las calles familiares de Querétaro, el sonido del motor constante, como una melodía silenciosa de fondo. Me quedé inmóvil, mirando por la ventana mientras la luz del amanecer se filtraba entre los árboles, creando reflejos que danzaban sobre el vidrio. Pero mi alma no encontraba paz. Cada esquina, cada fila de árboles, despertaba recuerdos, fragmentos de un pasado que alguna vez creí perfecto. Ahora solo eran pedazos afilados, hiriendo mi corazón cada vez que intentaba tocarlos. El coche pasó frente al Parque Alameda Hidalgo, donde Ernesto, mi esposo, y yo solíamos pasear tomados de la mano cada fin de semana. Aún recuerdo con claridad la imagen de él sentado en un banco, con su viejo cuaderno abierto sobre las piernas y un lápiz trazando los primeros bocetos de Maderas Álvarez. Siempre soñaba en grande, con los ojos brillantes al hablar de una empresa maderera que conquistaría el mundo. Teresa, ¿ves? La madera no es solo material, es el alma de cada hogar, solía decir, con voz llena de pasión. Yo, entonces una joven recién casada, me dejé arrastrar por esa llama. Aprendí a convertir sus sueños en realidad, paso a paso, desde aquel pequeño taller hasta que Maderas Álvarez se convirtió en un nombre reconocido. Pero ahora, sentada en el taxi, me preguntaba si esos sueños valían el precio de mi propia seguridad. Cuando el coche giró hacia la avenida principal, el edificio de la universidad donde Carlos se graduó apareció a lo lejos. Recordé el día en que recibió su título, la sonrisa radiante en su rostro mientras sostenía el diploma de Administración de Empresas. Entonces ya casi soy tu aprendiz, mamá, dijo emocionado, con los ojos llenos de orgullo. Me reí, le di una palmada en el hombro,
convencida de que mi hijo continuaría el camino que Ernesto y yo habíamos iniciado. Carlos, con su carácter tranquilo y un toque artístico, siempre me transmitió paz. No era como yo, carecía de mi determinación o de una ambición ardiente, pero amaba su sinceridad. Siempre pensé que, mientras él fuera feliz, yo estaría satisfecha. Entonces los recuerdos me llevaron al día en que conocí a Mariana, en un seminario sobre exportación de muebles en Ciudad de México. Era joven, apenas pasaba los 20, pero me impresionó su inteligencia y su agudeza. Se acercó a hablarme, con los ojos brillantes al mencionar Maderas Álvarez. «Señora Álvarez, su empresa es una inspiración para nuestra generación», me dijo con una voz llena de sinceridad. Me cautivó su confianza, ese fuego de ambición que reconocí como el mío en la juventud. La invité a cenar y luego la presenté a Carlos. Al verlos conversar y reír, creí que Mariana sería la pieza perfecta para mi hijo, una mujer decidida y fuerte, capaz de equilibrar su dulzura. Qué equivocada estuve al pensar que ella sería parte de nuestra familia, una nuera a la que podría querer como a una hija. El recuerdo más vívido, el que aún me aprieta el corazón, es el día en que nació Emilio. Yo estaba afuera de la sala de partos, más nerviosa que Carlos, con las manos tan apretadas que los nudillos se me pusieron blancos. Cuando la enfermera sacó al bebé, tan pequeño, tan rojo, fui la primera en sostenerlo. Su diminuta mano agarró mi dedo con tanta fuerza que sentí que el mundo entero se detenía. En ese momento pensé que ya no me quedaba nada por lamentar. Emilio era la luz, la mayor alegría de mi vida, especialmente después de la partida de Ernesto. Cada vez que lo veía crecer, reconocía en él la imagen de su padre, la curiosidad, la inteligencia y esa sensibilidad que pocos notaban. El taxi redujo la velocidad y se detuvo frente al portón de hierro familiar de la mansión. La bugambilla cubría la pared, con flores rojas que temblaban al viento. Esa casa, en la que había puesto tanto esfuerzo, había sido mi orgullo. Pero ahora parecía una trampa lujosamente decorada, escondiendo secretos aterradores. Pagué al conductor, respiré hondo e intenté calmarme. Sin embargo, cuando abrí la puerta para bajar, sentí que mis piernas pesaban como plomo. La imagen de una familia perfecta que había construido en mi mente durante tantos años se había hecho pedazos, y los fragmentos afilados estaban esparcidos por todas partes. Me quedé inmóvil junto a la acera, esperando, con la mirada fija en el portón de hierro, hasta que el coche de Carlos y Mariana desapareció rumbo a la empresa. Solo cuando estuve segura de que se habían ido lejos, me atreví a moverme. No podía arriesgarme a entrar por la puerta principal donde Wei Liang hacía guardia, con esa mirada esquiva que no había podido olvidar desde la mañana. Él, en quien alguna vez confié, ahora era una incógnita, una pieza más del infierno que trataba de entender. Seguí el sendero lateral de la casa, caminando despacio junto a la cerca cubierta de espeso hibisco. Las ramas verdes se mecían suavemente, como si intentaran esconderme del mundo exterior. Conocía bien ese jardín, cada rincón, cada piedra. En la parte trasera había una puerta lateral de madera vieja, casi desapercibida, que daba directamente al jardín posterior. Siempre había guardado la llave debajo de una piedra decorativa, escondida tras unos arbustos. Me arrodillé. Con las manos temblorosas levanté la piedra y sentí el frío del metal al tocar la llave. Al insertarla, el chirrido de las bisagras me hizo saltar el corazón. Contuve el aliento, escuchando, temiendo que el más leve sonido revelara mi presencia. Pero el jardín seguía en silencio, solo se oían los trinos de los pájaros a lo lejos. Me deslicé por la puerta y la cerré con cuidado, como si entrara a otro mundo. Crucé el jardín, ocultándome detrás de los árboles grandes, avanzando con cautela hacia el garaje. Cada paso era una batalla entre el miedo y la determinación de descubrir la verdad. Mi Mercedes negro permanecía quieto en la esquina, pero ya no era el coche que me llevaba al trabajo cada día, sino una amenaza invisible. Las palabras de Emilio resonaban en mi cabeza. El coche de la abuela va a explotar. Me pregunté cómo un niño de 7 años podía cargar con algo tan pesado. Y cómo yo, con más de 60 años de vida, había llegado a este punto,
dudando de las personas que más amaba. Justo en ese momento, el teléfono en mi bolsillo vibró. Un sonido pequeño pero suficiente para hacerme sobresaltar. En la pantalla apareció el nombre Mariana. Mi corazón empezó a latir con fuerza, como si quisiera salirse del pecho. Respiré hondo, tratando de calmarme, y contesté, manteniendo una voz tranquila, aunque por dentro estaba hecha un nudo. «Te escucha, hija». La voz de Mariana al otro lado seguía siendo dulce como siempre, pero hoy me provocó un escalofrío. «Mamá, ¿ya llegó a la empresa? No vi su coche en el estacionamiento». Sus palabras sonaban amables, pero pude sentir una intención oculta detrás. Me estaba vigilando. De eso no tenía duda. «Rápida», respondí con el tono más natural posible. «Ah», recordé que tenía una cita inesperada con un proveedor de madera en San Juan del Río. Tomé un taxi directo hasta allá. Probablemente regrese al trabajo al mediodía o en la tarde. Me detuve, esperando su reacción, rezando en silencio para que mi voz no revelara el temblor que sentía. Hubo unos segundos de silencio al otro lado de la línea, un vacío breve pero tan tenso que me pareció eterno. Luego Mariana dijo, «Oh, ya veo». Debió avisarme para reorganizar la reunión de la mañana. Su voz seguía suave, pero noté cierta rigidez, como si intentara ocultar algo. Sonreí, aunque sabía que no podía verme. «¿Perdón? Todo fue muy repentino. Encárgate tú de los pendientes», respondí y colgué enseguida. Cuando la pantalla del teléfono se apagó, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Mariana sospechaba, estaba segura de ello, pero no tenía tiempo para dejarme dominar por el miedo. Tenía que actuar. Fui directo al cobertizo de herramientas del jardín, donde sabía que Juan, el jardinero que llevaba más de 20 años con mi familia, estaría trabajando. Juan era un hombre confiable, siempre callado y dedicado. Lo vi limpiando cuidadosamente unas tijeras de podar, con la mirada tan concentrada como si fuera el trabajo más importante del mundo. Al verme, se sobresaltó. Sus ojos se abrieron llenos de sorpresa. «Señora, ¿qué hace aquí? Pensé que ya se había ido al trabajo». Le hice una seña para que guardara silencio y lo llevé a un rincón detrás del cobertizo, donde los arbustos bloqueaban la vista desde la casa principal. «Juan», dije con voz grave, «necesito que me ayude con algo. Es un asunto confidencial y muy peligroso. Nadie debe saberlo, ni siquiera Wei Liang». Lo miré directo a los ojos, tratando de transmitirle la urgencia en cada palabra. Juan frunció el ceño, la confusión evidente en su rostro curtido, pero asintió sin preguntar nada. Lo guié hacia el garaje y señalé el Mercedes. «Acérquese a ese coche y vea si nota algo extraño. Pero escúcheme bien, solo mire, no toque nada». Recalqué cada palabra, rogando por dentro que la advertencia de Emilio fuera solo un malentendido. Juan se agachó, entrecerrando los ojos para mirar debajo del coche. Permaneció allí largo rato, en un silencio tan absoluto que podía oír mi propio corazón. Cuando se incorporó, su rostro estaba pálido y las manos le temblaban. «Señora», tartamudeó, hay una caja negra pegada al chasis. De ella salen unos cables rojos y azules. Van hacia la parte delantera, creo que al acumulador. No parece ser parte del coche». Las palabras de Juan cayeron sobre mí como un martillazo. La advertencia de Emilio era cierta. Sentí que las piernas me flaqueaban, pero apreté los labios y me obligué a mantenerme firme. «¿Podría agacharse otra vez y tomar unas fotos más claras?», le pregunté, entregándole mi teléfono, aunque mis manos temblaban igual que las suyas. Juan tomó el teléfono, se inclinó de nuevo y fotografió con cuidado los detalles. Cuando me lo devolvió, encendí la pantalla y observé cada detalle. Una caja negra, varios cables enredados, algo que no pertenecía a ese coche. El corazón me latía con fuerza, pero mantuve la voz firme. «Gracias, Juan. Ahora vuelva a trabajar como si nada. Finja que no vio nada. Su seguridad es lo más importante», Juan asintió, con la mirada aún confundida, pero sin decir palabra regresó al almacén. Me quedé allí un momento, respirando hondo para calmarme.
Luego salí del jardín por la puerta lateral y pedí otro taxi. Sentada en el asiento trasero, las manos aún me temblaban y sujetaba el teléfono con fuerza, como si fuera lo único que me mantenía consciente. Abrí la agenda y busqué un nombre con el que no había hablado en años: Miguel Torres. Era detective privado, amigo de universidad de Ernesto y la única persona en la que confiaba ahora. Marqué el número, el corazón golpeando en mi pecho. Cuando al otro lado respondieron, escuché la voz grave y cálida de Miguel. «Teresa, hace mucho que no sé de ti». No di rodeos y hablé de inmediato, con tono urgente. «Miguel, soy Teresa Álvarez. Necesito verte». Ahora mismo escuché cómo se quedaba callado un instante, como si percibiera la gravedad en mi voz. «De acuerdo, Teresa, ¿dónde nos vemos?», preguntó. Inspiré hondo, consciente de que, desde ese momento, todo cambiaría para siempre. Esa tarde, entré a una pequeña cafetería escondida en un callejón antiguo del centro de Querétaro. La luz amarillenta de las bombillas colgantes daba al lugar un aire cansado. El olor del café tostado se mezclaba con el murmullo de unos pocos clientes dispersos, creando una cortina perfecta para nuestra reunión. Elegí una mesa en el rincón más apartado, donde nadie conocido pudiera verme por casualidad. Sentía el pecho pesado, como si llevara una piedra invisible. Miguel Torres llegó unos minutos después, con un andar sereno pero con la mirada aguda de quien ha aprendido a moverse entre sombras. Su cabello entrecano y sus ojos cortantes seguían igual que la última vez que lo vi, hace más de una década, en una reunión de amigos de Ernesto. Pidió un espresso sin azúcar y se sentó frente a mí, observándome con atención, como si quisiera descifrar lo que ocultaba. Sin necesidad de palabras de cortesía, puse el teléfono sobre la mesa y abrí las fotos que Juan había tomado bajo el coche. Los cables rojos y azules enredados y aquella caja negra aparecieron en la pantalla, confirmando con frialdad mis peores temores. Miguel entrecerró los ojos, tomó el teléfono y amplió cada detalle. Murmuró con voz baja, casi para sí mismo: «Esto no es un juguete. Parece un artefacto explosivo casero conectado al sistema eléctrico del vehículo». Sus palabras cortaron de raíz mi mínima esperanza de que todo fuera un malentendido. Inhalé profundamente, conteniendo el pánico que amenazaba con desbordarse, y empecé a contarle todo. Desde la advertencia temblorosa de Emilio, la llamada sospechosa de Mariana, hasta lo que Juan había descubierto bajo el coche. No olvidé mencionar el nombre Chen Hao, que Emilio había escuchado de Wei Liang. Cada palabra que salía de mi boca era como abrir una herida que no quería volver a tocar. Miguel escuchó sin interrumpirme. Sus ojos no se apartaban de mí. Cuando terminé de contar, se quedó en silencio un momento, con los dedos golpeando rítmicamente sobre la mesa de madera vieja. Su silencio me ponía aún más nerviosa, pero entonces habló con voz grave y firme. «Teresa, hiciste muy bien en no actuar impulsivamente. Lo primero que debemos hacer es vigilar a Wei Liang. Él es el eslabón más débil en todo esto». Se detuvo y me miró fijamente. «Pero debes seguir con tu rutina normal, ir al trabajo en taxi y no mostrar ninguna sospecha. Si ellos se enteran de que desconfías, todo se complicará». Asentí, aunque por dentro solo quería gritar, correr a enfrentar a Mariana de inmediato. Pero sabía que Miguel tenía razón, tenía que contenerme, seguir interpretando el papel de una madre, una abuela que no sabe nada. «Lo entiendo», dije con voz baja pero firme. Miguel asintió y añadió: «Haré que mis hombres sigan a Wei Liang las 24 horas. Quédate tranquila, encontraré la verdad». 3 días pasaron como una pesadilla interminable. Cada mañana salía de casa en taxi, forzando una sonrisa al saludar a Carlos y Mariana. Cada noche regresaba, cenaba con la familia y escuchaba a Mariana preguntar por mi trabajo con esa voz dulce y falsa. Cada vez que la miraba a los ojos, sentía que tenía enfrente a una desconocida, pero guardaba silencio, tal como Miguel me había indicado, aunque mi corazón se encogía con cada golpe de la traición. Al tercer día, mi teléfono vibró mientras fingía revisar un informe en la oficina. En la pantalla aparecía el nombre de Miguel. Contesté de inmediato. El corazón me latía con fuerza. «Teresa, tengo noticias», dijo él, con voz grave pero segura.
Encuéntrame en el restaurante al borde de la carretera, cerca del Parque Industrial, por la López Mateos. A las 3 de la tarde, no pregunté nada más, solo respondí: iré. Cuando empujé la puerta del restaurante, el olor a aceite frito y el sonido de los sartenes hicieron el ambiente más sofocante. Miguel ya estaba sentado en una mesa del rincón, frente a un portátil abierto. Me hizo señas para que me sentara sin decir palabra. «Tenemos resultados», dijo en voz baja. «Ese Wei Liang es cuidadoso, pero no lo suficiente». Giró la pantalla hacia mí. Apareció un video borroso, probablemente grabado por una cámara de seguridad cercana. En él, Wei Liang, vestido de civil, entraba en un callejón oscuro cerca del mercado nocturno de la Cruz. Se encontró con otro hombre asiático, delgado, con un aire nervioso y una gorra que le cubría media cara. Wei Liang le entregó una bolsa de papel marrón, bastante gruesa, y ambos intercambiaron unas palabras antes de que el otro asintiera y desapareciera rápidamente entre las sombras. Miguel señaló al hombre desconocido. «Este es Chen Hao», dijo. «Mi gente habló con los vendedores del mercado nocturno. Dicen que es un inmigrante ilegal, sin trabajo fijo, conocido por sus deudas de juego». Abrió una carpeta delgada con fotos claras del rostro de Chen Hao y algunos datos personales que su equipo había recopilado. Miré la foto, su rostro delgado y sus ojos cansados, y sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Todo coincidía exactamente con lo que Emilio había contado. Miguel continuó, con la voz más baja, como si intentara contener sus propias emociones. «Teresa, esto ya no es una sospecha. Es un intento de asesinato planificado, y tu nuera Mariana es la mente maestra». Sus palabras fueron como un golpe directo en el pecho. Apreté el vaso sobre la mesa. Los nudillos se me pusieron blancos. La rabia y el dolor me invadieron, como una ola dispuesta a arrastrarme. Mariana, a quien había querido, en quien había confiado, la mujer que creí sería el futuro de Maderas Álvarez. ¿Cómo pudo hacerme esto? ¿Por dinero? ¿Por poder? ¿O por un rencor que nunca supe que existía? Miré a Miguel, tratando de mantener la mirada firme, aunque las lágrimas amenazaban con salir. «¿Qué debemos hacer ahora?», pregunté, con la voz temblorosa pero llena de determinación. Miguel me miró con una expresión seria, pero también con compasión. «Necesitamos más pruebas», dijo. «Seguiré vigilando a Chen Hao. Quiero saber con quién más está involucrado. Pero tú, Teresa, debes seguir actuando como si no supieras nada. Un paso en falso, y todo puede derrumbarse». Asentí. Empujé la puerta del chalet y entré, intentando comportarme con la mayor naturalidad posible. Aquella cena fue una obra de teatro que estaba obligada a interpretar. Me senté frente a Carlos y Mariana. Sonreí cuando Carlos habló sobre un nuevo proyecto en la empresa, y asentí cuando Mariana me preguntó sobre la supuesta reunión en San Juan del Río. «Mamá, ¿cómo estuvo hoy? ¿La reunión con los socios salió bien?», preguntó con su tono dulce habitual. La miré a los ojos, buscando alguna señal, pero solo vi una sonrisa perfecta que lo ocultaba todo. «Todo bien, hija», respondí con voz suave, aunque mi corazón latía con fuerza, queriendo romperme el pecho. Emilio, sentado a mi lado, comía en silencio, y de vez en cuando me miraba, como preguntando si ya había hecho algo respecto a lo que me advirtió. Los días siguientes continué con esa farsa. Iba al trabajo en taxi, fingiendo estar ocupada, pero cada vez que cruzaba la puerta de la casa, sentía que entraba en una trampa. Mariana empezó a mostrarse impaciente. Una noche, cuando solo estábamos las dos en la cocina, secando los platos, me dijo con una falsa preocupación: «Mamá, ¿por qué sigue yendo en taxi? Dejar el coche tanto tiempo en el garaje no es bueno. Si quiere, mañana puedo llevarlo al taller para revisarlo». Sonrió, pero su mirada era fría, como si buscara leerme los pensamientos. Dejé el vaso sobre la mesa. El sonido del vidrio al tocar el mármol resonó helado en la cocina silenciosa. La miré directamente a los ojos, tratando de mantener la calma, aunque por dentro hervía. «¿Por qué te preocupa tanto que no conduzca, hija? ¿Hay algo en especial que te hace querer que use ese coche?», pregunté marcando cada palabra, observando su reacción.
La sonrisa de Mariana se tensó, apenas por un segundo, pero lo vi. Se mostró incómoda. Luego forzó una risa y apartó la vista. «No, mamá», dijo, con un tono más agudo de lo normal. «Solo me preocupo por usted. La he visto cansada y pensé que era por eso». Luego volvió apresuradamente a los platos, pero noté que su mano temblaba ligeramente al sujetar el paño. No respondí. Bebí un sorbo de agua y dejé que el silencio hablara por mí. Esa noche me quedé acostada, mirando el techo sin poder dormir. Las imágenes y los planes se mezclaban en mi cabeza. La advertencia de Emilio, la mirada esquiva de Wei Liang, la sonrisa falsa de Mariana. Todo eran piezas de un rompecabezas aterrador que no quería aceptar como real. Alrededor de las 2 de la madrugada, incapaz de soportar el aire sofocante del cuarto, decidí salir al jardín para respirar un poco. Caminé descalza, sintiendo la hierba húmeda y fría bajo mis pies, como si esa frescura pudiera ayudarme a despejar la mente. La luna brillaba intensamente, bañando el jardín con una luz plateada que hacía que todo pareciera mágico, pero también inquietante. Avancé despacio, tratando de mantener la respiración estable, aunque el corazón me pesaba. Al pasar por la esquina del jardín, detrás de la piscina, donde había un viejo juego de mesa y sillas de piedra, escuché de repente unas voces murmurando. El corazón me dio un vuelco, latiendo con fuerza. Me escondí detrás de una gran palmera, pegando el cuerpo al tronco e intentando no hacer ruido. Desde ahí, vi 2 siluetas sentadas en la oscuridad, hablando en voz baja pero clara. Reconocí de inmediato a Mariana y a Wei Liang. Saqué lentamente el teléfono, mis dedos temblaban al activar la grabadora y lo levanté con cuidado para registrar cada palabra. La voz de Mariana sonó tensa, cargada de irritación y preocupación. ¿Está seguro de que no hizo nada que la hiciera sospechar? Últimamente está muy rara. Insiste en tomar taxi. ¿No habrá dejado escapar algo, Wei Liang? Wei Liang respondió con un tono tranquilizador, aunque se notaba la tensión. Imposible, señora Mariana. He sido muy cuidadoso. Chen Hao ya colocó el dispositivo debajo del asiento del conductor. En cuanto ella encienda el coche, todo estará hecho. Tal vez solo esté cansada de verdad. Mariana suspiró, su voz bajó, como si contuviera la rabia. No, este método es demasiado obvio, demasiado arriesgado. Si ese dispositivo se queda ahí mucho tiempo y el jardinero o alguien más lo encuentra, el plan se arruina. Mañana llame a Chen Hao y dígale que lo retire, de inmediato. Wei Liang dudó. ¿Que lo retire? Pero... Nada de peros, interrumpió Mariana, con voz fría como el hielo. Ya se me ocurrirá otra manera, algo más natural. Un accidente, por ejemplo. Por ahora, hay que borrar todo rastro. Me quedé paralizada detrás del árbol, temblando de pies a cabeza. Cada palabra de Mariana era como una puñalada directa al corazón. La grabación en mi teléfono era una prueba irrefutable, pero también el filo que cortaba en pedazos la última pizca de confianza que tenía en ella. Guardé el archivo con cuidado y envié una copia a mi correo de respaldo. Mis manos temblaban tanto que casi dejo caer el teléfono. Retrocedí lentamente, paso a paso, volviendo a la casa por la puerta trasera, con el corazón pesado, como si llevara en mis manos la vida de toda mi familia. A la mañana siguiente, cuando el sol apenas despuntaba, estaba en la sala con el teléfono en la mano, tratando de mantener la voz serena mientras hablaba con Carlos y Mariana. Hoy tengo que ir a inspeccionar un terreno en Sierra Gorda, dije. Probablemente no vuelva hasta la noche. Es un área ideal para plantar bosques de producción. Escuché la voz dulce y habitual de Mariana respondiendo: Sí, mamá, cuídese mucho. Respiré hondo, sintiendo que me preparaba para entrar en una batalla silenciosa. No fui a Sierra Gorda. En su lugar, pedí un taxi de confianza y me dirigí directamente a la sede de la Policía Estatal, donde Miguel había organizado una reunión secreta con el coronel Vargas, jefe del Departamento de Investigaciones Criminales. Sentada en el taxi, miré por la ventana. Las calles familiares de Querétaro pasaban frente a mí, pero todo parecía borroso en mi mente. En la sede de la policía me llevaron a una sala de reuniones cerrada, sin ventanas, con solo una mesa de madera vieja y algunas sillas. El coronel Vargas, un hombre alto con un rostro severo, se sentó frente a mí.
Miguel estaba a su lado, su mirada llena de calma. Empecé a relatarlo todo, la voz me temblaba, pero traté de mantenerla firme. Primero mostré las fotos que Juan había tomado debajo del auto, los cables rojos y azules y una caja negra amenazante. Luego conté sobre el informe de investigación de Miguel, que incluía el video del intercambio entre Wei Liang y Chen Hao en el mercado nocturno. Finalmente puse el teléfono sobre la mesa. Mis dedos temblaban mientras reproducía la grabación de la conversación entre Mariana y Wei Liang en el jardín la noche anterior. Cuando la voz de Mariana sonó, fría y calculadora, vi cómo el rostro del coronel Vargas cambiaba. De su expresión seria pasó a una tensión evidente, con el ceño fruncido. ¿Está seguro de que no hizo nada que la hiciera sospechar? La voz de Mariana resonó en la habitación silenciosa. Mañana llame a Chen Hao para que lo quite, de inmediato. Cuando la grabación llegó a esa parte, el coronel Vargas me hizo una seña para detenerla. Me miró con una expresión grave y decidida. Señora Álvarez, dijo con voz profunda, tenemos pruebas suficientes para actuar. Vamos a tender una trampa. Vuelva a casa y compórtese como si siguiera haciendo sus inspecciones. Deje que todo siga su curso. Me llevaron a una sala de espera segura dentro de la sede, una habitación pequeña con pantallas de vigilancia y una radio conectada al equipo policial. Miguel se quedó conmigo. Su presencia era lo único que me mantenía tranquila. Sentada en aquella habitación fría, miré la pantalla con el corazón latiendo con fuerza. Sabía que lo que estaba a punto de ocurrir cambiaría todo. Mi familia, mi empresa y mi vida entera. Alrededor de las 2 de la tarde, a través de las cámaras, vi una vieja camioneta sin placas estacionarse en la calle detrás de la mansión. Un equipo de policías vestidos de civil estaba oculto en los autos cercanos, esperando el momento justo. Contuve la respiración sin apartar la vista del monitor. Wei Liang apareció, se acercó a hablar con Juan y señaló hacia la bomba de la piscina. Le entregó un papel y algo de dinero, diciéndole que la bomba tenía una pieza dañada que solo podía comprarse en el centro. Juan, como siempre, sin sospechar nada, tomó su motocicleta y se fue de inmediato. En cuanto Juan desapareció, Wei Liang abrió la puerta trasera. Un hombre con gorra, bajada hasta cubrirle el rostro, entró sigilosamente y fue directo al garaje. Lo reconocí enseguida. Era Chen Hao, con la misma actitud nerviosa que en el video de Miguel. El coronel Vargas, que seguía la operación por radio, dijo en voz baja: «Todos los equipos en posición. Esperen a que empiece a actuar». En la pantalla, vi a Chen Hao abrir la puerta del garaje, sacar un pequeño juego de herramientas del bolsillo y agacharse bajo mi Mercedes. Sentí que el corazón se me detenía. Cada segundo parecía eterno. Entonces, justo en ese instante, la voz del coronel Vargas resonó por el transmisor. «Ahora». 2 autos policiales sin distintivos irrumpieron, bloqueando ambos extremos del callejón. Los agentes, con chalecos antibalas, salieron de sus escondites gritando: «¡Policía! ¡Alto ahí!». Chen Hao se sobresaltó, intentó huir, pero 2 oficiales lo derribaron al suelo en un instante. Wei Liang, en la puerta trasera, también fue reducido sin poder oponer resistencia. Un equipo especializado en desactivación de bombas entró al garaje. Apreté con fuerza la mano de Miguel, respirando con dificultad. Minutos después, la voz de un miembro del equipo sonó por el radio. «El dispositivo ha sido desactivado. Es una bomba casera, con suficiente poder para destruir por completo el auto y causar daños en un radio de 5 metros». Al escuchar eso, sentí que las piernas me flaqueaban. Si no fuera por la advertencia de Emilio, si hubiera subido al coche esa mañana, no me atrevo a imaginarlo. Al mismo tiempo, otro grupo de policías, encabezado por el coronel Vargas, llegó a las oficinas de Maderas Álvarez. En la pantalla de vigilancia, vi cómo se dirigían directamente a la sala de juntas, donde Mariana presidía una reunión con los jefes de departamento. Carlos también estaba allí, sentado al final de la mesa, tomando notas con atención. Cuando los policías entraron, Mariana frunció el ceño con voz molesta. «Disculpen, estamos en una reunión. ¿Qué necesitan?».
El coronel Vargas mostró la orden de arresto frente a ella, con voz fría. Mariana Reyes queda arrestada bajo sospecha de intento de homicidio. La sala entera quedó en silencio. Carlos se levantó de golpe, tartamudeando. ¿Debe haber algún error? ¿De qué están hablando? Mariana se puso pálida, pero trató de mantener la calma. Esto es una calumnia. ¿Qué pruebas tienen? El coronel Vargas no respondió. Solo hizo una seña a un oficial para que encendiera una pequeña grabadora. La voz de Mariana y Wei Liang en el jardín la noche anterior resonó en toda la sala, nítida y clara. Mañana llama a Chen Hao para que lo quite. Buscaré otra forma. Una más natural. La sonrisa confiada de Mariana desapareció al instante. Tropezó hacia atrás y cayó en la silla, cubriéndose el rostro con las manos temblorosas. Carlos y yo fuimos llevados a la comisaría. No entramos a la sala de interrogatorios. Nos sentaron en una sala de observación especial, desde donde podíamos ver a través de un vidrio unidireccional. El primero en ser interrogado fue Chen Hao. Entró con aspecto nervioso, las manos esposadas temblando detrás de su espalda. Cuando el coronel Vargas le informó de los cargos que enfrentaba, conspiración para cometer asesinato y posesión ilegal de explosivos, su rostro se puso blanco. En menos de 10 minutos bajó la cabeza y con voz temblorosa lo confesó todo. Admitió haber cruzado la frontera ilegalmente hacía años, viviendo oculto y hundido en deudas por el juego. Wei Liang lo contactó a través de un casino clandestino en el mercado nocturno de la Cruz, ofreciéndole una gran suma de dinero para saldar sus deudas y empezar una nueva vida. Solo hice lo que él me pidió, balbuceó Chen Hao, sin atreverse a levantar la vista. Él me dio el plano de la casa, el horario de la señora Álvarez, y dijo que el mejor momento era de madrugada, cuando todos dormían. Confesó que no sabía fabricar bombas, pero conocía a alguien del tráfico de armas en la frontera. Compró el explosivo a ese contacto, siguiendo las instrucciones detalladas de Wei Liang. Al escucharlo, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Cada detalle, cada paso del plan calculado me helaba la sangre. Miré a Carlos. Tenía las manos apretadas al borde de la silla, los nudillos blancos. Quise decir algo, pero la garganta no me respondió. Luego fue el turno de Wei Liang. Entró cabizbajo, pero aún con una expresión desafiante. Al principio negó todo, con voz fría. No sé nada de esa supuesta bomba. Esto es una mentira. Pero cuando el coronel Vargas puso frente a él la declaración firmada de Chen Hao y el video del mercado nocturno, su seguridad se desmoronó. Se quedó en silencio, los ojos moviéndose de un lado a otro, y finalmente bajó la cabeza, comenzando a confesar. Wei Liang admitió que su motivo provenía de un hecho ocurrido muchos años atrás. Había robado una pequeña joya mía, un collar que Ernesto me había regalado por nuestro 20º aniversario de bodas, para venderlo y pagar sus deudas de juego. Cuando lo descubrí, en lugar de llamar a la policía, le pedí que se disculpara públicamente frente a todos los empleados de la casa. Pensé que esa era la forma de enseñarle sobre la honestidad, le había dicho a Ernesto, pero para Wei Liang fue una humillación que nunca pudo borrar. Guardó rencor desde entonces, y cuando Mariana se le acercó con su plan, aceptó de inmediato, tanto por venganza como por la gran suma de dinero que ella le prometió. Al escuchar esas palabras, sentí que el corazón se me oprimía. Nunca imaginé que un acto que consideré de compasión sembraría la semilla de una conspiración tan terrible. Miré a Carlos. Quise tomarle la mano, pero su mirada seguía fija en el vidrio, como si intentara entender por qué las cosas habían llegado tan lejos. Finalmente, Mariana fue llevada a la sala de interrogatorio. A diferencia de Chen Hao y Wei Liang, entró con una actitud serena, la cabeza en alto, incluso con su abogado personal a su lado. Llevaba un elegante traje negro, el cabello recogido, como si se preparara para una reunión importante en Maderas Álvarez, y no para enfrentar una acusación de intento de homicidio. Cuando el coronel Vargas le preguntó sobre su participación, Mariana sonrió con frialdad y respondió con voz helada. No sé de qué están hablando. Esa grabación es falsa, un montaje. Wei Liang y Chen Hao conspiraron para incriminarme y extorsionarme. Yo soy la víctima aquí.
Miré a Carlos y lo vi cubrirse el rostro con las manos, los hombros temblando. «Mamá», susurró con voz quebrada. «¿Todo eso es verdad?». No respondí. Solo puse mi mano sobre su hombro, tratando de transmitirle algo de fuerza, aunque yo misma estaba tambaleando. A través del vidrio, vi que Mariana aún conservaba su aire de confianza, pero sus manos, apoyadas sobre la mesa, se apretaban con fuerza, como si intentara contener algo dentro de sí. El coronel Vargas entró a la sala de interrogatorio y colocó un cuaderno de tapa roja sobre la mesa. «Hemos registrado su caja fuerte personal en la oficina, señora Reyes», dijo con voz tranquila pero cortante. «¿Este cuaderno es suyo?». El rostro de Mariana se descompuso, la sonrisa confiada desapareció al instante. Intentó hablar, pero no pudo pronunciar palabra alguna. El coronel fue pasando las páginas, leyendo en voz alta las líneas escritas con esmero. Proyecto Reestructuración, fase 1. Eliminar el obstáculo TA, Teresa Álvarez. Opción A, accidente automovilístico, alto riesgo. Opción B, envenenamiento, difícil de controlar. Opción C, explosión, eficaz, definitiva. Se detuvo y la miró directamente. Fase 2. Manipular psicológicamente a C. Carlos. Aprovechar su dolor para obtener el control total de la empresa. Transferencia de acciones. Fase 3. Lanzamiento de la marca de muebles de lujo Mariana Designs, utilizando todos los recursos de Maderas Álvarez. Cada palabra que pronunciaba caía sobre mí como un golpe. Mariana, la nuera a quien tanto había querido, había planeado no solo quitarme la vida, sino también manipular a mi hijo para arrebatarle el legado que Ernesto y yo construimos con tanto esfuerzo. Sentí las lágrimas arderme en los ojos, pero apreté los labios para no derrumbarme. Mariana se desplomó. Apoyó la cabeza sobre la mesa, los hombros le temblaban y las lágrimas caían sin control. Su abogado intentó intervenir, pero ella levantó la mano para detenerlo. «Ya basta», murmuró con la voz rota. Yo lo admito todo». Levantó la cabeza y miró directamente al coronel Vargas, las lágrimas corriendo por su rostro. «Solo quería tener algo que fuera mío. Trabajé incansablemente para la empresa, pero todo siempre giraba en torno a la señora Teresa. Yo solo quería crear algo propio». A mi lado, Carlos soltó un sollozo ahogado. Se levantó, tambaleándose como si quisiera salir de la habitación, pero le tomé la mano con fuerza. «Carlos», dije con la voz ronca, «mamá está aquí, no te dejaré solo», pero sabía que ninguna palabra podía aliviar su dolor. Todo su mundo acababa de romperse, y yo, aunque fuera su madre, no podía repararlo. El juicio se llevó a cabo unos meses después, en un día gris en Querétaro. Me senté en la primera fila de la sala, junto a Carlos, en el lugar destinado a las víctimas y familiares. Emilio había sido enviado a casa de una amiga mía en las afueras, donde podía jugar y, al menos por un tiempo, olvidar lo que estaba pasando. No quería que presenciara esto, ni que esos ojos inocentes enfrentaran la dolorosa verdad sobre su madre. La sala estaba repleta. Los reporteros se amontonaban al fondo, con cámaras y micrófonos listos para capturar cada momento. El caso de una joven empresaria exitosa acusada de intentar asesinar a su suegra para quedarse con la herencia había sacudido a todo el estado. Los murmullos llenaban el aire, pero para mí todo sonaba lejano, como un zumbido distante. Solo me concentraba en Carlos, sentado a mi lado, con las manos apretadas sobre las piernas y la mirada vacía. No había dicho una sola palabra desde que entramos, pero sabía que dentro de él se desataba una tormenta silenciosa. Mariana fue conducida a la sala, vestida con el uniforme naranja de prisión, más delgada y pálida que la última vez que la vi. Mantenía la cabeza baja, sin atreverse a mirarnos. Detrás de ella iban Wei Liang y Chen Hao, también con la cabeza gacha, con la expresión de quienes saben que ya no hay salida. Los observé, a esas personas que alguna vez fueron parte de mi vida, y sentí un vacío doloroso en el pecho. ¿Cómo había llegado todo a este punto? El abogado de Mariana se puso de pie, intentando alegar que ella actuó bajo presión psicológica, que Wei Liang la había manipulado y persuadido. Pero el fiscal, con voz firme y pruebas irrefutables, desmontó cada argumento.
Presentaron la grabación de aquella conversación en el jardín, la voz fría de Mariana ordenando retirar el dispositivo explosivo. El video de Chen Hao recibiendo una bolsa de dinero de Wei Liang en el mercado nocturno. Las declaraciones detalladas de ambos hombres, cada palabra como una puñalada directa a mi corazón. Y el golpe final, el cuaderno de cuero rojo de Mariana. Cada página fue proyectada en una gran pantalla, revelando un plan calculado al milímetro. Eliminar obstáculo, T.A. Teresa Álvarez. Manipular psicológicamente a C. Carlos. Lanzar Mariana Designs. Cada línea era una herida más, y tuve que morderme los labios para no soltar un sollozo. En su última declaración, Mariana tuvo permiso para hablar. Se levantó, con las manos temblorosas, y por primera vez nos miró directamente a mí y a Carlos. Lo siento, sollozó, con lágrimas corriendo por su rostro pálido. La avaricia y los celos me cegaron. Siempre sentí que vivía a la sombra de mi madre, que tenía que seguir sus reglas. Me equivoqué. Su voz se quebró, pero no sentí compasión alguna. Su disculpa no podía borrar lo que había hecho, no podía recomponer los corazones destrozados de Carlos, de Emilio, ni el mío. Carlos, a mi lado, apretó los puños, todo su cuerpo tenso. Vi una lágrima deslizarse por su mejilla, no por perdón, sino por la destrucción de un hombre, de un padre. Puse mi mano sobre su hombro, quise decir algo, pero la garganta se me cerró. ¿Cómo consolarlo, si yo también me estaba ahogando en el mismo dolor? El tribunal dictó sentencia. Mariana fue condenada a 25 años de prisión por ser la autora intelectual del intento de asesinato. Wei Liang, con el agravante de haber traicionado la confianza y actuar por venganza, recibió una pena de 30 años. Chen Hao, gracias a su cooperación durante la investigación, obtuvo una condena más leve y sería deportado posteriormente a China para enfrentar la justicia de su país. Cuando la policía escoltó a Mariana, ella pasó frente a nosotros. Se detuvo un segundo, miró a Carlos y susurró: «Cuida de Emilio, por favor». Carlos desvió la mirada sin responder, con los ojos tan fríos como el hielo. Al día siguiente, estaba en mi oficina intentando concentrarme en el trabajo cuando Carlos entró. Dejó sobre el escritorio una solicitud de divorcio ya firmada y una carta de renuncia. «Mamá», dijo con la voz ronca, «no puedo seguir aquí. Cada rincón de esta casa, de esta empresa, me recuerda a ella. Necesito irme». Me contó que se llevaría a Emilio a la pequeña casa en las afueras de Tequisquiapan, donde nuestra familia había vivido en los primeros años de esfuerzo. Era un lugar lleno de recuerdos puros de su infancia, un sitio que no estaba manchado por la traición de Mariana. Lo miré a los ojos y vi en ellos un dolor profundo y un cansancio inmenso. Sabía que Carlos necesitaba tiempo para sanar, para encontrarse de nuevo. «Vete», le dije con la voz quebrada. «Cuando sientas que eres lo bastante fuerte, vuelve. Tu madre y la empresa siempre estaremos aquí esperándote». Me levanté y lo abracé con fuerza, sintiendo su cuerpo temblar entre mis brazos. Cuando se fue, me quedé inmóvil en la oficina, mirando por la ventana, donde la luz del sol caía sobre los troncos de madera apilados ordenadamente en el patio. Los días siguientes, la mansión se volvió vacía y fría. Ya no se oía la risa de Emilio ni había cenas familiares. Solo podía saber de mi hijo y de mi nieto a través de breves videollamadas. Emilio me contaba sobre los días que pasaba corriendo por los campos, sobre las mariposas que atrapaba, pero en sus ojos aún veía una tristeza que no podía expresar con palabras. Carlos, en las pocas veces que hablábamos, solo asentía y sonreía débilmente, como si intentara que yo no me preocupara. Un año pasó en un abrir y cerrar de ojos, aunque para mí, cada día fue una larga travesía llena de desafíos. Dediqué ese tiempo a sostener Maderas Álvarez, a manejar las crisis mediáticas tras el escándalo y a mantener el ánimo del equipo. El trabajo era tan intenso que apenas tenía tiempo para dejarme llevar por la tristeza o los recuerdos dolorosos. Pero cada noche, al volver a la mansión vacía, sentía un vacío imposible de llenar. Ya no estaba la risa de Emilio, ni las cenas familiares, ni la presencia de Carlos,
el hijo que creí que siempre estaría a mi lado. Aprendí a convivir con el dolor, aunque eso no significaba acostumbrarme a él. Cada vez que miraba la mesa del comedor, aún veía el rostro de Mariana, su sonrisa falsa, y mi corazón volvía a doler. Pero me repetía que debía ser fuerte, no solo por mí, sino por Carlos y Emilio, las personas que más amaba. Luché por protegerlos, y ahora debía seguir para evitar que nuestra familia se desmoronara por completo. Una tarde de viernes, mientras revisaba el informe del trimestre en mi oficina, la secretaria llamó suavemente a la puerta. «Señora, hay alguien que desea verla». Levanté la vista, un poco sorprendida, porque no tenía ninguna cita programada. La puerta se abrió y Carlos entró. Me quedé sin palabras. Se veía diferente, la piel bronceada, el cuerpo más firme y lo más importante, sus ojos ya no tenían esa tristeza vacía de antes. A su lado estaba Emilio, un poco más alto, con una sonrisa radiante y los ojos llenos de alegría. «¡Abuela!», gritó Emilio corriendo hacia mí para abrazarme. Carlos estaba allí, sonriendo, una sonrisa verdadera, la primera que veía en más de un año. Se acercó y dijo con voz cálida: «Mamá, ya estoy listo». Esas 3 palabras, simples pero poderosas, fueron como una ráfaga de viento que disipó todo el peso que cargaba en el pecho. Me levanté, lo abracé con fuerza, sintiendo el calor de su cuerpo, como si estuviera abrazando de nuevo todo el mundo que alguna vez perdí. Emilio también corrió hacia nosotros, sus pequeños brazos rodeándonos a los dos, formando un cálido abrazo familiar. En ese momento, sentí que las lágrimas rodaban por mi rostro, pero esta vez eran lágrimas de alivio y felicidad. Carlos volvió a trabajar, pero no en la oficina de dirección como antes. Eligió trabajar en el taller, donde podía dar rienda suelta a su pasión por la talla en madera. Lo observaba con las manos cubiertas de aserrín, esculpiendo con cuidado cada detalle en las piezas de madera, y veía en él la misma mirada apasionada que alguna vez tuvo Ernesto. Carlos diseñó una nueva línea de muebles que combinaba la técnica moderna con la sencillez y elegancia del arte artesanal. Cuando la colección salió al mercado, superó todas las expectativas, dando nueva vida a Maderas Álvarez. Los clientes estaban encantados, los socios lo felicitaban, y supe que Carlos no solo había vuelto, sino que estaba reencontrándose consigo mismo. Meses después, en una reunión del consejo directivo, me puse de pie frente a todos, con la voz temblorosa pero firme. «He dedicado toda mi vida a construir Maderas Álvarez», dije, mirando alrededor de la sala, donde los rostros conocidos me escuchaban con atención. «Pero ahora es momento de entregarla a la próxima generación». Anuncié mi retiro y cedí el puesto de directora ejecutiva a Carlos. Cuando él se levantó para presentar su visión sobre el futuro de la empresa, vi en sus ojos el reflejo de Ernesto: pasión, determinación y sinceridad. Supe entonces que podía estar en paz. Mi vida entró en una nueva etapa. Decidí vender la gran mansión que guardaba tantos recuerdos, tanto felices como dolorosos. Me mudé a una casa más pequeña en las afueras, con un jardín lleno de claveles y árboles frutales. Adopté un perro Golden Retriever y lo llamé Ernesto, en honor a mi esposo, quien siempre fue mi mayor inspiración. Cada mañana lo sacaba a pasear, respirando el aire fresco y escuchando el canto de los pájaros, como si la vida misma me recordara que aún quedaban cosas hermosas. Juan, después de jubilarse, solía venir a ayudarme con el jardín. Nos convertimos en buenos amigos, compartiendo tardes bajo la sombra de los árboles, tomando té y recordando viejos tiempos. Él contaba historias de los primeros días trabajando con mi familia, cuando Ernesto aún vivía, y yo le hablaba de los sueños que alguna vez tuvimos. Esos momentos simples, llenos de calma, me ayudaron a sanar poco a poco. Cada fin de semana, Carlos y Emilio venían a visitarme. Cocinábamos juntos, cuidábamos el jardín o simplemente nos sentábamos en el porche a ver el atardecer. Emilio adoraba contarme sobre su escuela, sus amigos nuevos en Tequisquiapan, y notaba cómo su sonrisa se hacía cada vez más brillante. Carlos, aunque todavía llevaba cicatrices en el alma, había aprendido a vivir de nuevo.
por su hijo y por sí mismo. Una tarde, la luz dorada del sol entraba por la ventana de mi pequeña casa. Sentada en mi sillón, acariciaba el suave pelaje de Ernesto mientras observaba a Carlos y Emilio riendo en el jardín. El niño intentaba trepar un manzano y Carlos fingía amenazar con bajarlo. Sus risas se mezclaban con el viento, creando una melodía de vida. Cerré los ojos, sintiendo que por fin la paz había regresado. He enfrentado la traición, la muerte y la pérdida de una parte de mi familia. Pero no me rendí. Luché no solo por sobrevivir, sino por conservar lo más valioso: el amor de Carlos, la sonrisa de Emilio y el legado que Ernesto dejó. Sentada allí, bajo el resplandor del atardecer, comprendí que lo verdaderamente importante no era una empresa exitosa ni los logros materiales, sino esos instantes de calma, cuando mi familia aún estaba junta, después de haber superado la tormenta más grande de nuestras vidas. Después de todo lo vivido, entendí que la mayor tragedia del ser humano no es la traición, sino confiar en la persona equivocada. Solía creer que la bondad y el amor podían cambiarlo todo, pero a veces es esa fe ciega la que nos hace pagar el precio más alto. Perdí casi todo: la confianza, la felicidad y una parte de mi corazón. Pero de esas ruinas aprendí a levantarme, más fuerte y más sabia. La vida me enseñó que por más oscura que sea la noche, la verdad y la justicia siempre terminan brillando. Y lo más importante, el amor sincero, entre madre e hijo, entre abuela y nieto, es la única luz que nunca se apaga, incluso cuando todo lo demás se derrumba. La historia que acabas de escuchar ha cambiado los nombres y lugares para proteger la identidad de quienes estuvieron involucrados. No la contamos para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y reflexione. ¿Cuántas madres estarán sufriendo en silencio dentro de sus propios hogares? Me lo pregunto sinceramente. Si tú estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? ¿Elegirías callar para mantener la paz o tendrías el valor de enfrentar todo para recuperar tu voz? Quiero saber tu opinión, porque cada historia puede convertirse en una luz que guíe a otros. Dios siempre bendice y estoy segura de que el valor nos llevará a días mejores. Ahora, en la pantalla final, dejaré 2 de las historias más queridas del canal. Estoy segura de que te sorprenderán. Gracias por quedarte conmigo hasta este momento.